que el tiempo intenta borrar, nombres que no aparecen en monumentos, que no se enseñan en la escuela y que no regresan cada aniversario. Uno de esos nombres es David. David Lizárraga Gómez tenía 8 años. Era un niño, no un expediente, no una estadística, no un caso más. Era un niño que salió de su casa y nunca más volvió. En junio de 2009, David vivía con su familia en el fraccionamiento Colinas de Aguacaliente, en la ciudad de Tijuana, Baja California, un entorno residencial de baja percepción de riesgo, donde la normalización del espacio y la ausencia de sospecha formaban parte de la vida cotidiana. Ese es uno de los errores más graves que seguimos cometiendo: creer que el peligro siempre vive lejos, que el mal se manifiesta siempre en otros barrios, en otras calles o en otras realidades. La tarde del sábado 6 de junio, David salió de su casa para realizar algo completamente cotidiano, algo propio de la infancia: reunirse con sus amigos y buscar una lata de aluminio para jugar en una canaleta. De acuerdo con lo que después relataría su madre Cintia, otros niños se resguardaron en sus casas, pero David permaneció jugando afuera. Quizás tocó la puerta de alguien del entorno inmediato, alguien que seguramente no parecía representar un riesgo, pero a partir de ese momento, David desapareció. Con el paso de las horas, la preocupación se transformó en angustia. Su familia comenzó a buscarlo por su cuenta, preguntando casa por casa y recorriendo las calles del fraccionamiento. La búsqueda se volvió comunitaria. Vecinos se sumaron, tocaron puertas y trataron de reconstruir los últimos movimientos del niño. En ese recorrido, llegaron también a la casa de un vecino, un joven de 19 años de edad, identificado como José Rubén Quintero Mariscal, quien al enterarse de la desaparición de David, se sumó a la búsqueda, participando activamente en los recorridos y en los esfuerzos comunitarios para localizar al menor. En ese momento, no existían sospechas claras ni señalamientos. Solo había urgencia, miedo y la necesidad colectiva de encontrar a un niño desaparecido. Fue hasta poco antes de la medianoche, cuando al no obtener respuesta y ante la creciente preocupación, la desaparición fue denunciada formalmente. A las pocas horas se activó la alerta Amber, un mecanismo entonces reciente con la intención de ampliar la búsqueda y solicitar apoyo de la comunidad, incluso en ambos lados de la frontera. La esperanza seguía viva. En esos primeros momentos, la madre de David, Cintia Gómez, habló públicamente ante los medios. No lo hizo desde la certeza, sino desde la desesperación. Expresó dudas, miedos y la angustia de no entender cómo su hijo podía haber desaparecido en un entorno que consideraba seguro. Sus palabras eran una súplica urgente por ayuda y respuestas. 2 días después, al mediodía del lunes 8 de junio de 2009, la esperanza se rompió. El cuerpo de David Lizárraga Gómez fue localizado sin vida dentro de una maleta, abandonada en un lote baldío muy cercano a su domicilio. No murió lejos. No fue trasladado a otro punto de la ciudad. Murió cerca. Demasiado cerca. De acuerdo con los resultados de la necropsia, el menor tenía entre 36 y 48 horas de haber fallecido, lo que permitió a las autoridades establecer una línea temporal aproximada de los hechos, situando su muerte dentro del periodo en que se desarrollaban las primeras acciones de búsqueda tras su desaparición. Durante la reconstrucción de los últimos movimientos de David, los agentes estatales determinaron que el menor frecuentaba un canal de cemento que utilizaba como resbaladilla y que ese canal conducía directamente hasta la casa de aquel vecino, José Rubén Quintero Mariscal, último sitio al que llegó David la tarde del 6 de junio y que también se había sumado a la búsqueda del menor. De acuerdo con datos aportados por la familia a los investigadores posteriormente, recordaron que José Rubén se mostró muy afligido por la desaparición, participando de manera activa durante la búsqueda del menor. Pasada la medianoche incluso, se negaba a retirarse a descansar, teniéndolo que hacer ante la insistencia de los demás. Los agentes acudieron al domicilio de Quintero Mariscal para entrevistarlo. Durante esa diligencia,
El joven reconoció que conocía al menor ya que era su vecino y que en distintas ocasiones lo había visto jugar en la zona. Sin embargo, al ser cuestionado sobre sus actividades el día de la desaparición, mostró un comportamiento nervioso cayendo en una serie de contradicciones que llamaron la atención de los agentes ministeriales. La experiencia de los investigadores y los indicios recabados los llevaron a concluir que Quintero Mariscal ocultaba información relevante. Ante la precisión de las preguntas y las imprecisiones de las respuestas dadas, el propio entrevistado confesó haber privado de la vida a David la misma tarde del 6 de junio. Durante las diligencias periciales practicadas en el domicilio, personal de la entonces Procuraduría de Justicia del Estado de Baja California localizó evidencias vinculadas directamente al crimen, así como recortes de revistas, fotografías de menores de edad y material de contenido sexual, lo que permitió establecer que no se trataba de un hecho aislado, sino de un perfil de riesgo previamente existente vinculado con la pederastia. Estos elementos permitieron a las autoridades perfilar al agresor como un sujeto con conductas de riesgo previas, integrado al entorno inmediato de la víctima y que aprovechó la confianza cotidiana y la cercanía territorial para cometer el delito. No se trató de un acto fortuito ni aislado, sino de una agresión facilitada por el acceso, la oportunidad y la ausencia de mecanismos de detección temprana. De igual manera, se pudo establecer que José Rubén era ciudadano estadounidense y que contaba con antecedentes delictivos en materia sexual cometidos contra menores. Con los elementos recabados, la confesión del responsable y los dictámenes periciales integrados a la causa penal, el caso fue judicializado. El juzgado correspondiente dictó sentencia condenatoria contra José Rubén Quintero Mariscal, imponiéndole una pena de 46 años de prisión sin derecho a beneficios penitenciarios por el homicidio del menor David Lizárraga Gómez. La condena lo separó de la sociedad y cerró el proceso judicial. Sin embargo, ninguna sentencia es suficiente para reparar la pérdida de una vida, ni el daño causado a una familia y a la sociedad. Los delitos más graves contra la infancia no siempre provienen de amenazas lejanas. Muchas veces ocurren en espacios de confianza, en contextos cotidianos donde la convivencia se basa precisamente en no vivir bajo sospecha permanente. Lo que este caso evidencia es una constante que se repite. Los mecanismos de protección reaccionan cuando el daño ya es irreversible, cuando la niñez ya fue violentada y cuando la vida ya fue arrebatada. La intervención llega después, cuando lo único que queda es reconstruir los hechos y procurar justicia, pero no prevenir. El caso de David fue retomado en instancias legislativas, donde se exhortó a las autoridades de Baja California a fortalecer los mecanismos de búsqueda, seguimiento y protección de niñas y niños desaparecidos. Este hecho fue reconocido como un ejemplo de la urgencia de mejorar la coordinación entre autoridades, medios de comunicación y sociedad civil, y de consolidar de manera efectiva el mecanismo conocido como Alerta Amber en México. La señora Cintia Gómez, madre de David, aún con su dolor envió una carta abierta a los medios en la que pidió que el caso de su hijo no fuera olvidado y que sirviera para reforzar los protocolos de búsqueda y atención a menores desaparecidos. Su exigencia fue clara: que la tragedia de David no se repitiera y que las autoridades asumieran plenamente su responsabilidad en la protección de la infancia. David no debe ser recordado únicamente por la forma en que murió, sino por todo lo que en su corta historia en vida nos obliga a cuestionar y a cambiar. Desde su forma de expresarse y de relacionarse con quienes lo rodeaban, hasta la forma en que institucionalmente las autoridades deben de mirar a un niño cuando es víctima de cualquier delito. Porque cuando un niño es asesinado, no basta con detener a un responsable y cerrar un expediente. Es necesario revisar todo lo que falló alrededor, los entornos de confianza, la detección temprana de riesgos y la capacidad real del sistema para proteger a la infancia. Recordar a David Lizárraga Gómez es un acto de memoria. Contar esta historia es un acto de prevención. Que no se convierta en una leyenda urbana, que no se pierda en el archivo y que no se diluya con el paso del tiempo. Porque cuando una historia así se olvida, no solo se borra un nombre, se pierde una oportunidad de aprender, de corregir y de proteger. Y en ese silencio, la violencia también encuentra una forma de repetirse. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti.
Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, tiriritín. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí.